el lugar, o sea, más bien es la interpretación que académicamente tenemos del área, ¿cierto?, donde se desarrolla el puerto, con todo lo que ello involucra en un lugar que son a lo mejor las áreas de transición entre el territorio y el maritorio, que son todas estas interfaces fluvio-marina, que tienen, llamémoslo así, mucho de tolerancia entre ellas, pero también diferencias como insalvables respecto de cómo integrar, ¿cierto?, estos dos, llamémosle, grandes unidades o ecosistemas, ¿ya? Dentro de los proyectos de impacto territorial, por cierto, es el puerto exterior o los llamados puertos de gran escala, los PGE. Esto en rigor no significa crecer en superficie, sino lograr mayor calado. Calado es como entre el nivel del mar, ¿cierto?, del fondo. Calado, ¿cierto?, es la capacidad de poder recibir barcos más grandes, de mayor envergadura, por tanto, de calado, que exigen más calado, ¿ya? Para simples naves, ¿cierto?, de cabotaje nacional, basta con un calado de entre 7 y 8 metros, ¿ya? Pero para los nuevos sistemas, que se llaman los post-Panamá, o Panamá, ¿no?, después del Canal de Panamá, que el Canal de Panamá también restringe la infraestructura producto que es un canal con fondo, por tanto, estamos hablando de profundidades mayores de 14 metros. Entonces, la única forma de tener sitios de atraque que tengan ese calado es saliendo más afuera, o sea, desplazándose más adentro para lograr más calado, ¿ya? Y por eso las infraestructuras avanzan hacia el mar, ¿ya? Porque también uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo hacen hacia horadando el territorio, así como dragando el territorio para meter naves? Que se podría hacer, ¿ya? Pero para nosotros, producto de que tenemos un talud, que como tenemos una estructura muy abisal, la posibilidad es avanzar levemente para obtener más calado. Por eso toda la infraestructura se arroja en el mar, ¿ya? Se arroja en el mar. Ahora, las intervenciones son, llamémosle, traumáticas respecto de ciertos procesos naturales que se están dando en el lugar. Estos no son lugares así como, llamémosle, fijados por la naturaleza, están en proceso, ¿ya? Están en transición, ¿ya? Están evolucionando. Por ejemplo, los ojos de mar que ustedes ven son albúferas, ¿ya?, que en algún momento iban a ser estuarios, pero que se interrumpe como un proceso natural, ¿ya? Todas las infraestructuras de esta forma, arrojadas al mar, tienen un origen en lo que se llamó prótesis de borde para poder emular situaciones naturales que los puertos tenían, como condición natural, ¿ya? Puerto, antes que infraestructura, es una condición natural, ¿ya? Y que normalmente en Chile, producto de las condiciones atmosféricas dominantes, un puerto es una condición física que siempre está expuesta al norte, abrigada al sur, ¿ya? Expuesta al norte, entonces son radas o bahías más cerradas. La rada es una bahía un poquito más abierta. Radas o bahías abiertas al norte y protegidas al sur. Esos son los puertos chilenos originalmente, ¿ya? Y a esa llamémosle, infraestructuras naturales, luego, respecto a lo que le he contado, la necesidad de avanzar al mar para obtener más calado, desarrollamos estas prótesis que son las infraestructuras portuarias, ¿ya? Pero la infraestructura portuaria emula lo que la condición natural, bahía o rada, siempre ha dado, ¿ya? Y desde ese afán infraestructural lo comenzamos a desarrollar en el siglo XIX, donde los contextos son muy distintos a los actuales respecto de ciertos principios, hoy llamémosle así, fundamentos de esa infraestructura, ¿ya?
Entonces los fundamentos, ¿cierto?, estaban basados, ¿cierto?, que podemos emular territorio. Entonces podíamos emular una bahía o rada abrigada, ¿ya? Y así lo fuimos desarrollando. El puerto que es del puerto de gran escala que se está proyectando, si ustedes lo miran, tiene los mismos principios de diseño infraestructural que tiene el puerto original de San Antonio del año 1912 a 1920. No se ha avanzado mucho. Entonces ustedes dicen, oye, no, si es súper moderno, tiene lugar pórtico. Claro, pero se ha modernizado respecto del mecanismo de intercambio, que son los containers, los sistemas de lugar pórticos. Pero en la forma, ¿cierto?, cómo emula el territorio, sigue siendo la del siglo XIX. No han evolucionado mucho respecto de otras consideraciones. ¿Cuáles otras consideraciones? Todo lo que sucede a partir de 1930, donde empezamos a plantear, ¿cierto?, condiciones fundamentalmente de biología, con Bertalanffy y toda la idea de teoría de sistemas. Entonces fuimos entendiendo que los territorios constituyen ecosistemas, que estos ecosistemas se relacionan con otros elementos que son también otros sistemas, y empezamos a plantear que todo estaba interrelacionado, ¿ya? Empezamos a entender, ¿cierto?, ese principio básico de los sistemas. Entonces ahí es donde, y los puertos no fueron capaces de asimilar esas transformaciones que, si bien desde la ingeniería evolucionaban en función de la capacidad técnica y la capacidad, sí, más bien tecnológica, de poder avanzar hacia el mar, y evitando, ¿cierto?, introducir, ¿cierto?, los nuevos conceptos. Eso hace que el puerto de San Antonio comete, en la forma de desarrollar la infraestructura, una serie de, llamémosle, contrasentidos o contranatura de los procesos que luego fueron sucediendo, ¿ya? Para poder compensarlo, en los últimos 30 años en Chile hemos inventado, ¿cierto?, los sistemas de evaluación ambiental que generan mitigaciones, ¿ya? Y para poder hacer ese puerto a gran escala, hay que evaluar impactos, y los impactos se mitigan, ¿ya? Y hay miles de formas de mitigar, ¿ya? Y en la lógica, ¿cierto?, de las mitigaciones es donde entran ustedes. O sea, el convenio con la empresa portuaria tiene que ver más bien cómo podemos incorporar este proyecto a gran escala, que ya está en marcha, es así como una bola de nieve que no se detiene, en algún momento se va a hacer. No se detiene porque todo el mundo sigue, está funcionando así. Y si no lo hace, luego el puerto de San Antonio o el puerto Callao va a salir adelante, ¿cierto?, como puerto líder del Pacífico Sur. Entonces, como no se detiene, además con la reciente firma, ¿cierto?, del PPT, estos nuevos tratados, el puerto de San Antonio sí se hace. O sea, cuando se firma ese acuerdo internacional, inmediatamente se le dio carta libre al puerto de San Antonio. Por eso hoy día se activa más que nunca, ¿ya? Y las mitigaciones van, pues, entendiendo el discurso contemporáneo, ese discurso que el puerto no lo tuvo en su origen, porque en 1930, teoría de sistema, 1940, principios más bien de sistemas complejos, donde empezamos a entender que la biodiversidad no estaba vinculada a la escala de predominio del hombre, sino que tenía multiescalabilidad, ¿ya? Y empezamos a definir una serie de condiciones que permitió que lo que en el siglo XIX se hablaba, ¿cierto?, como principios neomalthusianos, terminar a fines del siglo XX con el neomalthusianismo, entendiendo, ¿cierto?, que en algún momento ahora las nuevas variables, fundamentalmente contaminación, así se declaró, contaminación era lo que contrarrestaba el desarrollo desde la perspectiva de las condiciones naturales donde estaban, ¿cierto?, los recursos naturales. Así, ¿cierto? Don el amigo, ¿cierto?, en el MIT plantea, bueno, lo que decimos, los límites del crecimiento, ¿ya? Y los límites de crecimiento tenían una forma de contrarrestarlo, que en ese tiempo se habló de contaminación, pero también otros hablaban de medio ambiente, entendiendo que el ambiente era lo que nosotros usufructuábamos, pero había otro ambiente, entonces estaba el otro medio ambiente, del cual, ¿cierto?, teníamos que hacernos cargo. Todo hasta que entre gran confusión y todo, solamente se hacía
en grupos selectos, ¿no? Entonces, quien lideraba esas tendencias era el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, que recibía financiamiento del Club de Roma. El Club de Roma es como así como hoy día es G8, el grupo de los 8 de la 8 sociedades más desarrolladas. El Club de Roma era post Segunda Guerra Mundial, también tenía ese propósito. ¿Ya? Y ellos son los que más anticiparon, era así como el destino de la humanidad, ¿no? ¿Ya? Terminó con la Comisión Bushman a fines del 60, ¿cierto? Declarando este concepto que hemos reinterpretado no sé cuántas veces de la sostenibilidad, ¿ya? Y allí claramente, ¿cierto? Aparecieron las cumbres, primero las cumbres de hábitat y luego las cumbres que ustedes saben sobre cambio climático, que lo lideró las Naciones Unidas. Por eso cuando se construyen convenios todos van detrás, ¿cierto? Con la firma y se arma todo lo que ustedes hoy día saben. O sea, hoy día estamos en el imperio de un paradigma de sostenibilidad. Tiene bemoles, ¿no? Tiene muchos matices según las escuelas que lo han levantado y lo han estudiado, y todo eso termina transfiriendo a todo el desarrollo la necesidad de hacer ese cambio en el medio ambiente, ¿ya? Pero como el puerto fue planteado en unas ideas más estructurantes y desarrollistas, donde el territorio se entendía que era el soporte, y como soporte aguantaba todo, nunca se pusieron a pensar, ¿cierto?, qué podía generar una infraestructura como esta en el entorno. Luego se dieron cuenta, bueno, pero tenemos que tratar el entorno, y para eso las acciones de mitigación van a tratar de hacer algo con su entorno, ¿ya? Por eso una de las mitigaciones del puerto de San Antonio es esta, ¿cierto?, que es así como tratar de recuperar el humedal del estero del Sauce. El estero del Sauce está en Yoyeo, es como el límite por donde sube la línea férrea, ¿ya? O donde se une hoy día el puente que viene del Camino de la Fruta con la orbital de San Antonio y el acceso al puerto. Eso que está ahí abajo, ¿cierto?, que es como para ustedes como una grieta, ¿cierto?, que no ve mucho. Bueno, eso en realidad es un curso de agua, el estero del Sauce, ¿cierto?, de la cordillera de la costa, con muy poca provisión de agua, solamente agua retenida de la lluvia, no tiene deshielo, por tanto es bastante exiguo, ¿ya? Pero si lo estudiamos bien, con consideraciones que pueden generar una restauración, ¿ya? Y esa restauración a lo mejor puede terminar haciendo esto. Pero esto también es emular un estuario, no es restaurarlo, ¿ya? Entonces, si bien el puerto se hace cargo de algo que puede ser lo ambiental, lo emula respecto de cuáles son esos imaginarios que todos tenemos de los humedales, ¿ya? Y esos imaginarios son falsificaciones que hemos construido, o sea, los humedales son otras cosas, ¿ya? Pero si ustedes miran, ¿cierto?, el proyecto a gran escala, cuando aparece la mitigación aparecen unas imágenes como esta, ¿ya?, que por ahí podría estar, ¿cierto?, en la acción de mitigación. Ahora, la invitación no es solamente a pensar que esta es la forma como se puede mitigar. O sea, esto a lo mejor, esto es fácil porque uno toma un mediazo, ¿cierto?, lo interviene, le genera unas platabandas, ¿cierto?, un par de señaléticas, genera un circuito de interpretación y dice, bueno, ahí está la humedad, no es tan así. O sea, entonces ahí es donde hay unas... la acción de mitigación tiene que ver, ¿cierto?, con los impactos que el sistema de evaluación detectó, y son muchos, ¿ya? Entonces hay muchas formas de generar mitigación al impacto. Es como contrarrestar, ¿cierto?, esos impactos evaluados por el proyecto de gran escala para poderlo transformar en proyectos en beneficio de los que podrían ser potencialmente afectados. Por tanto, ahí hay que generar correr el cerco de lo posible con temas de mitigación, que no solamente van en los temas como estos, de sensibilidad con el entorno que se dan. Esto es producto del paradigma dominante, ¿ya? O sea, yo creo que si colocan ahí en el diario de hoy día, ¿cierto?, cuáles son las palabras que más se repiten,
aparece esta idea de humedad urbana. Viste que en todos lados todo el mundo habla de humedad urbana y creo que poco se sabe de humedad urbana, así como que está de moda. Bueno, hablemos de sancionemos de humedad urbana. Ayer se hablaba del estero de Viña y todo el rato se insistió en el humedal urbana. No sé, cuando le dieron al estero de Viña la calidad de humedal urbana, si eso para lo único que se nos puede pensar es como la gran cloaca de la ciudad, ¿no? De hecho, por más de 120 años, lo único que fue es depositar agua servida. Y todo el subsuelo del estero está contaminado, y fundamentalmente con plomo. Producto que tenía 73 emisarios conectados de agua servida entre Viña del Mar. De hecho, la primera aducción de Viña del Mar de tratamiento de agua no fue al mar, fue al estero. Y de ahí, ¿cierto?, a la ciudad del interior, que antes de 1993, cuando se hizo el colector, todo evacuaba directamente al mar, ¿ya? Y eso, cierto, fue acumulando. Ustedes saben que hasta el año 75 se permitía en la casa habitación instalar la red sanitaria con plomo, o sea, eran ductos de plomo. Por eso es que destapa el baño se llama plomero, ¿eh? Porque se usaba el plomo desde los romanos. Ustedes saben que una tesis del caimiento cognitivo de los romanos tiene que ver, ¿cierto?, por usar el plomo con los sistemas domiciliarios. Y aparte, ¿cierto?, teníamos un equipamiento industrial de subproductos del petróleo, como construcción de fonola, brea, asfalto, y también estaba la pintura tricolor que todavía está ahí en el Salto, que usaban plomo, ¿ya? Entonces, no sé de dónde sale que el estero es una humedad, sabiendo que lo único que, o sea, cómo poder identificar hoy día el estero de Viña del Mar es como pasivo ambiental. O sea, pasivo ambiental es un estero dañado ambientalmente, que hay que tratarlo como un enfermo terminal, ¿cierto?, para poder primero retirar su contaminante y luego intervenirlo. El estero del Sauce tiene el mismo problema, ¿ya? Fuertemente contaminado, ¿cierto? Es también originalmente la cloaca de Llolleo, todo se evacuaba a ese estero, ¿ya? No tan contaminado como los que estamos hablando, pero sí es primero una gran acción de mitigación. Pasa por el saneamiento, o sea, restaurar es primero descontaminar, porque por donde hemos pasado vamos dejando una huella, ¿cierto?, de pasivo ambiental. El pasivo ambiental es el remanente de daño que dejamos. El cobre, ¿qué es lo que deja? El relave con la ganga con ácido sulfúrico, ¿ya? El hierro, las tortas, ¿cierto?, de colado, ¿no? Los procesos de fundición, vayan a ver lo que deja la ventana, no solamente es por calor, sino que deja un remanente del proceso de fundición. O sea, vamos dejando una estela, ¿cierto?, de contaminación. Si le hacemos trazabilidad a eso, vamos a terminar entendiendo, ¿cierto?, que lo que más le hemos producido, o sea, lo que le hemos aportado, el daño, ¿cierto?, acumulado en elementos que hoy día se entiende, de acuerdo a los parámetros que tenemos, nocivo a la salud de las personas, ¿sí? Por tanto, el territorio se nos muestra adverso respecto, ¿cierto?, de todas estas consideraciones, que ahora lo conocemos porque tenemos estudios, ¿ya? Tenemos estudios, ¿cierto?, para saber con cuánta exposición a metales pesados efectivamente entramos en una situación de salud complicada, ¿no? Ya, las mitigaciones tienen que tratar hoy día fundamentalmente los pasivos ambientales, ¿ya? Si no tratan los pasivos ambientales, yo creo que no hay remediación, lo que hay es maquillaje, así como que se ve bonito, sí, pero sigue enfermo, esto está enfermo, tiene problemas de contaminación en el subsuelo, viene una crecida mayor, remueve los bancos de sedimentos que están con pasivo o con contaminación, al final van generando daño. Esa es la primera consideración. Segundo, tener mucho cuidado en cómo, entre comillas, el uso de las palabras nuestros hoy día es más polisémico que nunca. Cada concepto tiene miles de definiciones, ¿ya? Y no nos avergonzamos de cómo usamos los conceptos, ¿ya? ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de estuarios, ¿ya?, que son la interfase fluvio-marina, ¿ya? Vamos a hablar de humedad que al final el humedal no es más que el sistema circulatorio del territorio, ¿ya? Siempre ha sido así, ¿ya?
lo que le llama los ojos de mar son albúferas. Las albúferas son lagunas de agua salada. Por infiltración, por capilaridad de mar, termina siendo lagunas, ¿cierto?, que utilizan el agua de mar como referencia. Por eso son albúferas. Es una palabra árabe. Los árabes, cuando entraron de África a España, el territorio europeo se les presentó adverso porque había albúferas. Y los árabes, ¿cierto?, le dieron ese nombre a las lagunas de agua salada, ¿cierto?, del sur de España. Pero tienen una gracia las albúferas, que cuando se dilatan y se contraen con las mareas y con los inviernos y los veranos, dejan bordes de sal que cuaja producto de la disminución, más bien, de las mareas. Y las albúferas son también, después de un tiempo, salinas, ¿ya? De hecho, ¿cierto?, muchas salinas que ustedes conocen en la costa son albúferas, ¿ya? Las más clásicas al sur de San Antonio están las salinas del convento, allá cerca de... son 30 kilómetros al sur de San Antonio, es la primera salina, ¿cierto?, las salinas del convento, ¿no? El convento jesuita. Ahí hay lagunas, albúferas con salinas, y de ahí para el sur se hacen muy populares porque vienen después todas las de la sexta región, Cahuil, al sur. Y ahí se explica. Ahora la sal, uno dice hoy, parece que, recuerden que los nombres de los lugares son experiencias que tenemos y vamos nombrando al territorio por esa buena experiencia. Donde hay salinas en Chile, la Salina junto con la Rinconada son dos de los topónimos que más se repiten en Chile. Uno en la costa, ¿cierto?, y uno en el interior. En los valles, la palabra Rinconada de Silva, Rinconada de Ñuble, Rinconada de los Andes, ¿cierto?, son topónimos que hablan de una condición favorable desde el punto de vista de las experiencias agrícolas, y en la costa de la experiencia con el mar, que en el fondo son donde hay salmuera, también hay concentración de bentónicos, y eso hace atractivos esos lugares, y por tanto son buenas experiencias. Por tanto, las albúferas uno las debería entender, a diferencia de los árabes en España, como buena experiencia en nuestra realidad litoral, ¿ya? Eso pasa, ¿cierto? Nosotros tenemos en San Antonio estuario, tenemos albúferas y tenemos humedales, ¿ya? A ver, yo no me acuerdo qué puse acá, pero... a diferencia de Valparaíso, que es un pabellón costero que se hunde al mar y genera 3 sistemas de terrazas, y nosotros tenemos altura, a 1,5 kilómetros tenemos altura de 520 metros de altura, ¿no? Eso es Valparaíso, abrupto. San Antonio, como es un estuario, el estuario del río Maipo, ese estuario generó un gran cono de sedimentación que armó este sistema de terrazas. Son terrazas litorales. O sea, San Antonio es una gran terraza, ¿cierto?, muy homogénea, y eso genera unas buenas condiciones de accesibilidad, no para lo que hoy día sería la carretera, sino para lo que originalmente articuló este lugar, ¿ya? Esto, antes que ser puerto, ¿cierto?, tuvo en el siglo XIX la experiencia, ¿cierto?, de proyectar el ferrocarril hasta un lugar de destino clásico en la costa, que no era San Antonio, sino Cartagena. Por eso, si recorrieron el ferrocarril, ¿dónde llega? No es que el ferrocarril va a San Antonio. Hoy día decimos el ferrocarril a San Antonio, pero en realidad el ferrocarril originalmente tenía como destino llegar a Cartagena, que era el balneario selecto de fines del siglo XIX, ¿ya? Y Balmaceda, el gran interés era llegar justamente a este balneario selecto que lo tenía él coronado, ¿cierto?, sobre todo las familias vicuñas, que eran pro-balmaceristas, como un balneario de Estado. Entonces el ferrocarril, que era el gran medio de transporte, tenía que llegar a Cartagena. Pero para llegar a Cartagena, el plano, recuerden que el ferrocarril no puede subir cuestas. El ferrocarril tiene que desarrollar un plano de pendiente no superior al 6%. Entonces tiene que ir por un plano que permita la rodadura, si no, ustedes, a menos que use cremallera como el ferrocarril trasandino, otro vídeo al centro para poder ir encadenado, ¿cierto?, para poder subir. Utilizan el plano de pendiente, y por tanto no superior al 6% en algunos casos, ¿ya? Y para desarrollar ese plano de pendiente hay que buscar las condiciones
físicas o orográficas para poder desarrollarlo. Por eso el ferrocarril sale desde el longitudinal tomando la cuenca del Maipo. Y como la cuenca del Maipo es una cuenca orográfica, puede desarrollar el ferro pendiente. Y por eso llega a la costa acompañando, ¿cierto?, la ribera del río Maipo, ¿ya? Y cuando llega, ¿cierto?, aquí se va por la orilla hasta Cartagena. Por eso el ferrocarril a Cartagena llega como por atrás. No llega de frente, sino por atrás, y llega a la parte superior donde estaba el sector más acomodado. Ahí tenía que llegar, ¿ya? Pero también cuando llegaba a Cartagena, llegaba al verdadero puerto, porque el verdadero puerto es el puerto viejo de las cadenas, es Cartagena, ¿ya? Y San Antonio, modesto, ¿cierto? Esta es la fotografía de 1917, modesto. Valparaíso ya tenía una tremenda infraestructura, ¿ya? Pero con ferrocarril. Entonces, cuando empiezan dinámicas, por ejemplo, pesqueras, ya recuerden que a la cuadra entre Valparaíso y San Antonio se instala una ballenera. Eso obliga, ¿cierto?, a crear un foco de actividad vinculado a las prácticas de mar. ¿Ya? Todo lo que se hace en San Antonio está vinculado a actividad marítima. No es que se descargue carga para entrar a Chile o salir de Chile, no, esto es un puerto pesquero, ¿ya? Un puerto pesquero. Pero sacándole ventaja a eso, ¿ya? Entonces, que esté infraestructurado, que tenga ferrocarril, ya es un valor que agrega, un valor, ¿cierto?, agrega al desarrollo de la infraestructura posterior, ¿ya? Aunque, como esto está sacado desde Punta Panula, la Punta Panula donde está el faro, entre San Antonio y Cartagena en este otro lado. Lo primero, esto que ven acá, no sé si lo distinguen, pero es un vapor, ¿ya? Si bien tiene mástiles, normalmente el velamen se ocupa para salir de lugares donde no pueden, o sea, si mueven el vapor, ¿cierto?, genera una cinética que puede estar en contra de lo que la navegación permite. Entonces levantan velas, se mueven un poco y luego echan a andar. Entonces, como la mezcla entre la energía vela y la energía vapor. Pero luego, ¿cierto?, o sea, el puerto de San Antonio técnicamente se incorporó en esa transición entre la vela y el vapor, pero predominantemente el vapor, ¿ya? O sea, y por eso entonces se explica de por qué San Antonio no forma parte de los puertos abrigados al sur, el puerto al norte. Dijimos en la quinta región, vean todos los puertos. Papudo es un puerto, ¿cierto? ¿Cómo es? Es una RAA que está abrigada al sur, ¿cierto? A Zapallar y todo eso, pues, tremendo, los altos de Zapallar. El puerto al norte. Quintero es la bahía de Quintero, muy cerrada, muy abrigada. ¿Ya? Valparaíso, abrigado al sur del puerto del norte. ¿Por qué? Porque estos puertos, los puertos originales de la región de Valparaíso, se incorporaron con la navegación a vela. Entonces la vela exige primero llegar a un lugar a resguardo para poder controlar la energía del viento que se externa a la nave y poder, ¿cierto?, anclar en un espacio protegido, y desde el lugar donde esté anclado a la gira voy y retiro desde la playa. Eso es el origen de los puertos. Y Valparaíso por más de 300 años fue un puerto de esa forma. Se llegaba, se anclaba, quedaba la gira, tomar y recoger desde la playa, ¿ya? Pero San Antonio ya no, el sistema de viento no era el recurso energético. Ya la revolución industrial, que había puesto el ferrocarril en la orilla, toma la máquina de vapor y la mete arriba de los barcos y tenemos el vapor, ¿eh? O sea, quemando carbón igual que el ferrocarril. Entonces esa revolución tecnológica hace que San Antonio no exija a la condición natural ser abrigada al sur, porque no está operando con el viento, sino con el vapor, ¿ya? Aunque algunos, como decían estos, tenían unos velamen, pero era de apoyo nomás. Entonces al final San Antonio es de los puertos raros de la región, porque no es una bahía abrigada al sur, es una bahía expuesta al sur, y curiosamente abrigada al norte con Punta Panula, ¿ya? Que no sirve de mucho. Lo único que sirve la Punta Panula es colocar un faro para poder saber dónde está San Antonio a la cuadra del mar, ¿ya?
sirve para la señalética, ¿no? ¿Ya? O hito de referencia, ¿no? Ahora, que sea expuesta al sur, uno dice, entonces, bueno, no está expuesta al sur porque no necesita el viento. Ya, pero el contexto donde está funciona justamente con elementos de la atmósfera y entre ellos el viento. ¿Ya? Nosotros tenemos acá el río Maipo. El río Maipo es una cuenca que tiene origen en la cordillera de los Andes. Está sometida al hielo, ¿cierto?, a recarga de acuífero, a un profuso proceso, ¿cierto?, de fragmentación de la roca predominante andina, que es la andesita, ¿cierto?, que al final de tanto traccionar, estamos hablando desde el cajón del Maipo, ¿cierto?, traccionar piedra, ¿cierto?, termina transformando arena en el camino, y cuando llega a la costa, como disminuye la pendiente, deja de ser torrentoso el río, ¿ya? Y empieza a ser un gran estuario que lo único que hace es desplazar sedimentos, y en la medida que desplaza sedimentos embanca un tramo, y el meandro luego de tanto embancar se cambia de posición y empieza a generar la zona estuarial, que es, ¿cierto?, una cantidad de paleocanales, o digamos de fósiles, ¿cierto?, de paleocanales, o sea, huellas de río anteriores que quedan en el territorio como marcas, como corredores que luego, ¿cierto?, se van desplazando por estos embarcamientos. Y luego, ¿cierto?, deposita al mar millones de toneladas de sedimento, ¿ya?, arena. Por eso todo el zócalo de San Antonio es un gran banco de arena. Por eso hincar infraestructura es como posarlas en esa condición, y si ustedes ven cómo está pensado el proyecto, al final son estructuras piramidales, ¿cierto?, que están instaladas, ¿cierto?, en el borde de la plataforma. El río, ¿cierto?, genera un gran aporte sedimentario, que si bien el viento no es favorable para hoy día la navegación, porque ya en el año 12, 17, cuando el puerto se integra al mundo, está usando el vapor, luego la energía diésel, el sistema natural sigue usando el viento, ¿ya? Y la corriente que sigue teniendo, si ustedes fijan así como, sigue teniendo la disposición suroeste, la corriente hace esto, por tanto toma los sedimentos y los va devolviendo al borde, ¿ya? Y en la medida que los devuelve al borde, ¿qué hacen esos sedimentos? Primero embancan el fondo, levantan el suelo, generan en el fondo marino una restinga. Esa restinga sigue sedimentándose hasta que en algún momento se acolmata y aflora. Cuando aflora se construye, aparece la barra, ¿ya? Y la barra, el viento ahora, no la corriente de mar, sino que el viento toma el sedimento y los va desplazando hacia el interior, ¿ya? Construye la barra y el sedimento lo va tirando atrás, ¿cierto? Y ahí es donde se van generando las áreas de inundación. Y ahí es donde aparecen estos ojos de mar, que ustedes le dicen que al final, cuando llegó la población en la década de 50, esto era mucho más grande y se rellenaron. Por eso quedaron así, al medio le hicieron un camino que eso deberían sacarlo. Pero al final es el retranqueo de los sedimentos producto de la corriente y el viento que los va depositando atrás, ¿ya? O sea, se arma la duna, ¿ya? Por eso toda la parte plana de San Antonio es un relleno activado, ¿cierto?, por el viento que levantó la arena y lo depositó atrás, ¿ya? Y que se levanta incluso arriba en la terraza en San Antonio, también es producto, es como la duna de Concón, pero acá el viento levanta ese material particulado y lo depositaba en la parte sur de Concón. Ahí hay una población, si ustedes preguntan dónde está la población plantación fiscal, es una duna de origen marino que se consolidó plantando eucaliptus, ¿ya? Entonces la gente la conoce así como plantación fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado plantó esta especie para consolidar el suelo y poder proceder a su ocupación. Y la población se instaló sobre una duna consolidada, pero artificialmente, a través de plantación de eucaliptos, que son muy agarradores de sedimentos, ¿cierto?, y fijan el suelo, ¿ya? Pero también cuando eso sucede, por el año 30, cuando el puerto ya se estaba desarrollando, pero el puerto de luego limitó el avance de los sedimentos, por tanto,
no solamente la acción humana detuvo la duna, sino también la obra física del puerto, ¿ya? Ahora, todos estos sedimentos, ¿cierto? La corriente los sigue trasladando, y si ustedes hacen un recorrido por la costa, así como veraneantes o turistas, van a recorrer San Antonio, van a llegar a Cartagena, van a encontrar playas chicas y playas grandes, son de arenas negras, grises, de origen andino. O sea, ¿quién las tributa? El río Maipo. Siguen hacia, no sé, por después viene San Sebastián, playas grises, arena fina, aporte tributario, ¿cierto?, del río Maipo. Van al Tao, una gran duna en el Tao, de color gris, muy parecida a Ritoque, de origen andino, el Maipo tributando, ¿ya? Y luego pasan al Quisco, y ahí descubren que las playas de Quisco son de arenas doradas, ya no son grises. Y van al Garrobo, de arenas doradas, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, pasan acá a Quintay, arenas doradas. Llegan al Paraíso, arenas doradas. Llegan a Ritoque, arenas grises. Ya, todo ese segmento entre el Quisco y Viña del Mar, Concón, son de origen de la cordillera de la costa, son cuencas de la cordillera de la costa que aportan granito de compuesto, o sea, principalmente cuarzo. Por eso son de arenas doradas. ¿Ya? En cambio, los que tienen origen andino son de arenas grises, por eso la duna de Ritoque y Concón en particular, la desembocadura, la conocemos por este material gris, andesita, no cuarzo. Y eso hace decir, entonces, el impacto que tiene el río Maipo en toda la costa es desde la desembocadura, ¿cierto?, ahí en Llolleo, hasta la comuna del Tao. O sea, todas las playas, ¿cierto?, están siendo tributadas en sedimentos por el curso de agua del estuario del río Maipo, ¿ya? Ahora expliquen ustedes qué va a pasar cuando el puerto de Gran Escala se construya. Se lo voy a explicar con otra infraestructura. Ustedes conocen Santo Domingo, que tiene un problema serio donde uno va y hay puras piedras, ya no hay playa. ¿Ah? Bueno, tienen caja para allá. Han ido por el paseo. ¿Ah? Pero lo invitamos. Pero ¿cuál es la curiosidad del verano en Santo Domingo? Así como lo podrían explicar. Primero, que no hay playa, y segundo, que aparecieron piedras. Y qué tipo de piedras no son angulosas, no son plastos, son redondos, por tanto son rodadas. Si son piedras redondas, ¿por qué rodar? Y por dónde rodaron? No rodaron en el mar, porque el mar fracciona, golpea, rompe, hace plastos. Rodaron por el río las trajo. Entonces el río, en algún momento, el río Maipo evacúa sedimento adentro, pero también evacúa rodado. Y por eso entonces la arena como que con la marejada se va y deja los rodados, entonces aflora el estuario original, que era mucho más correntoso, y al ser más correntoso, a la desembocadura llega rodado. Hoy día llega arenas, fundamentalmente, pero no rodado. ¿Ya? Pero, ¿por qué se desabastece de arena? La playa de Santo Domingo no es abastecida con los principios que le acabo de comentar por el río Maipo. ¿Por qué? Porque el río Maipo, cuando desemboca, la corriente sur-oeste siempre todo lo desplaza al norte. No hay una corriente de norte a sur para que se lleve los sedimentos del río Maipo, se los lleve a las playas de Santo Domingo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pudo haber pasado en la playa de Santo Domingo? Ahí es donde hay que entender la siguiente cuenca. ¿Cuál es la siguiente cuenca de origen andino? Porque estas arenas de Santo Domingo son grises, ¿cierto? Entonces, están siendo tributadas por un curso de agua andino. Después del Maipo, ¿cuál es la cuenca andina que viene? Las manejas de geografía chilena. No tener uso de geografía chilena. O sacarlo a hacer. Eso es mejor. ¿Ah? Ya, después viene siendo la cuenca del río Rapel. Y el río Rapel tiene tres tributarios. El río de Chaparral, el río Claro y el río Inguirica, que en la suma arman la región de O'Higgins. O sea, toda la región de O'Higgins, ¿cierto?, como cuenca, se unifica en un punto donde esos tres ríos se unen y forman el río Rapel. De ahí se nos ocurrió, en la época cuando pensábamos que bueno era levantar represas, instalamos una represa para generar electricidad, Rapel. 1968. No hace tiempo, ¿ah? 1968. Bueno, yo soy viejito, a ustedes mucho tiempo, pero son
Yo creo que Rapel, como central hidroeléctrica, tuvo su momento de auge en los primeros 20 años. Después tuvo que disminuir su capacidad. ¿Por qué? Porque empezó a quedar embancado. ¿Ya? Porque estos 3 ríos no solamente aportaban agua para la represa y para poder mover las turbinas que generaban electricidad, también fueron presionando la cortina con sedimentos. ¿Por qué? Porque es de origen andino. ¿Y dónde está ubicada la central Rapel? No está ubicada en la precordillera, está ubicada en la cordillera de la costa. Por tanto, recibe todo el trajín de las aguas que se ocupan para las cosas más variadas, ¿ya? Y eso hace que el arrastre del material sedimentario se detenga en la cortina de Rapel y no avance hacia nada. Desde el año 1978, el 90% de los sedimentos que tenían como disposición la desembocadura del río Rapel y que iba a alimentar la gran playa que va desde los acantilados de Mostazal, ahí donde está Navidad, hasta Santo Domingo, se detiene. Ya se detiene. Por tanto, irremediablemente la playa de Santo Domingo se reduce, se desaparece en estos años a razón de 20 metros por año del Zócalo, que es la plataforma continental donde deberían estar retranqueándose los sedimentos para alimentar la playa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hicimos un embalse, y luego de un embalse no solamente acumulan agua, sino también sedimentos, desperdicios, todo lo que se draga de la fosa del lago Rapel. O sea que lo más caro de eso, uno podría decir, ¿cómo es caro si el agua es gratis? ¿Es caro hacer la represa? No, es dragarlo, o sea, limpiar el fondo marino, el fondo del lago Rapel para poder, ¿cierto?, evitar la presión, ¿cierto?, sobre la cortina y poder generar electricidad. Hoy día es tan caro que preferible está de paro, o sea, no es una central que esté generando electricidad, está detenida para una emergencia, ¿ya? Porque además baja tanto el nivel de las aguas producto de la sequía que los volúmenes de agua son despreciables para la cantidad de energía que se quiere producir, por tanto, o sea, despreciable para generar energía, pero suficiente para mantener todo el desarrollo especulativo inmobiliario que tiene el lago Rapel en sus bordes. Eso yo creo que si ustedes rentabilizan cómo se hizo esa inversión y cómo se amortizó como inversión pública, fue a lo mejor uno de los mayores fracasos de infraestructura energética en el país. Con unos daños ambientales que hoy día recién no estamos viendo, que están llegando acá a Santo Domingo. En Santo Domingo tienen que olvidarse las playas, tienen que empezar a proyectar playas artificiales, unos de madera, y tratar de emular las playas, pero las marejadas cada vez más van a delatar que no hay capacidad regenerativa en la playa por este fenómeno. Si le explico con el Rapel lo que genera una infraestructura como una represa hidroeléctrica, imagínense lo que una infraestructura portuaria va a generar acá en San Antonio respecto del área que está comprendida entre el estuario del río Maipo y los balnearios al norte, fundamentalmente, ¿cierto?, Cartagena, el Tao y parte de Quisco. Eso hay que entender que ya desaparecieron como balnearios. Si todavía asumimos que la playa sigue siendo el inductor turístico del borde costero, también eso hay que cambiarlo. ¿No? Hay que cambiarlo. ¿Ya? Bueno, el clic. A lo mejor nuestra condición de país en desarrollo, como que levantamos proyectos, le vamos cubriendo de información antecedente, y mientras más antecedentes tiene y los otros lugares están en desventaja respecto de esos estudios, vamos fijando proyectos en esos lugares. Por eso San Antonio tiene una cierta obsesión por construir el puerto de gran escala en este lugar, ¿ya? Porque ahí es donde están todos los estudios. ¿Ya? De hecho, la Comisión de Puertos del año 17 hizo estos estudios de Calicata para saber cuál era la composición de la plataforma, para saber, ¿cierto?, cómo poder hincar infraestructura. Entonces hay mucha información, ¿ya? Entonces los proyectos van gastando más sumas de dinero en proyectos. Entonces pensar, porque hoy día ni siquiera
está en el imaginario pensar otro lugar, es que por esta lógica de inercia que tenemos, el proyecto está acá. ¿Ya? No hay otra forma. No podríamos sentar y pensar, oye, ¿cómo son los nuevos puertos? Y hacer un buen recorrido por, así como un taller de Europa, recorrer todos los puertos que originalmente eran estuarios, que se metían a los ríos, hoy día se todos los puertos que se alejan de la ciudad y van construyendo infraestructura flotante. ¿Ya? O sea, hay una variedad, ¿cierto?, en ofertas tecnológicas para resolver esto. Pero nosotros, ¿cierto?, tenemos esa idea de vamos sumando proyectos, vamos sumando la investigación, le vamos generando conocimiento a ciertos lugares sin entender que habrían otras posibilidades y otras ventajas en nuestro lugar. Y bajo esa misma lógica, nosotros hoy día casi no podemos discutir el puerto a gran escala, porque sería así como avergonzarnos de todo lo que hemos hecho. O sea, en realidad va a tener que hacerse ahí, y por eso van a tener que venir las mitigaciones para todos los errores que esto pueda cometer con el Estado, ¿ya? Por todo lo que les digo, o sea, es el lugar más estudiado, ¿ya? Más estudiado. El puerto de San Antonio en algún momento, como les decía, de tener prácticas pesqueras, balleneras, ¿cómo se transforma en puerto? Y cómo hoy día, ¿cierto?, respecto a Valparaíso estamos viendo más carga, aunque el puerto sigue siendo Valparaíso. Eso tiene que ver con algunos contextos que lo favorecen, fundamentalmente lo que le estaba diciendo, lo geográfico. Para venir a Valparaíso y pensar solamente un ferrocarril rápido, tenemos que romper 2 veces la cordillera de la costa. En cambio, San Antonio no tiene que romper la cordillera, no tiene que hacer túneles, nada. Desarrolla la pendiente de la cuenca del Maipo, ¿ya? Lo mismo pasa con Quintero, desarrolla la pendiente de la cuenca de la Concagua y llega al borde, ¿ya? Entonces eso es favorable. Ahora, el puerto tiene una coyuntura que creo es la que la favoreció, ¿cierto? Si bien la Comisión de Puertos lo estudiaba como puerto alternativo en el año 10 para el centenario, que es cuando se levanta a lo mejor la primera infraestructura portuaria, antes ya tenía condición más o menos de caleta, pero no era puerto. Definitivamente es la Kennecott, ¿cierto? Esta transnacional cuprífera, que cuando llega a Chile llega a Valparaíso, ¿ya? Pero tiene que explotar un yacimiento que está a 2.000 metros de altura en una hacienda jesuita allá en la región de O'Higgins, el Teniente, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la empresa norteamericana a comienzos de la década del 20? Es como la idea de la factoría, ¿ya? O sea, se entiende que todo lo hacen, ¿ya?, en función de un clúster que la factoría, igual que las factorías portuguesas, es como el enclave: puerto, ramal, actividad, explotación, ramal, puerto, conectado, ¿cierto?, con la metrópoli. Entonces ese es el sentido de la factoría portuguesa, que los norteamericanos la toman, ¿cierto?, bajo la idea de la company town, o sea, esa idea, la compañía ciudad, territorio, o sea, que todo lo hacen en función, ¿cierto?, de articular un pequeño territorio norteamericano, ¿ya? Y por eso el puerto de Valparaíso la incomodaba primero porque estaba hecho con las concepciones y métricas inglesas, ¿ya? Entonces, y la lógica era tener un enclave de dedicación exclusivo a todo lo que va a hacer levantar la empresa cuprífera en los Andes, ¿ya? Entonces al final San Antonio sacó ventaja. De hecho, si ustedes la estudian ahí, antecedentes, la primera empresa que usa el puerto siendo construido por el Estado, que no usa el puerto de San Antonio, es la filial de la Kennecott, que es la Ryan Cover Company, ¿ya?, que en el fondo es el Teniente, en su etapa como transnacional, Green, ¿ya? Y así, ¿cierto?, todo, o sea, para levantar el proyecto, que no es solamente, entre comillas, las máquinas, los molinos para poder producir el cobre, sino construir ciudadela en la cordillera, se levantó desde San Antonio, ¿ya? O sea, si uno va allá a Subel y ve el Pino Oregón, ¿cierto?, en los Camarotes, ¿cierto?, que son los edificios, ese Pino Oregón llegó por San Antonio, ¿ya? O las trochas del ferrocarril, el puente Mecano, ¿cierto?, llegaba directamente de Chicago a San Antonio, se sube al ferrocarril
y se encamina al Patio Rancagua y ahí toma, ¿cierto?, el ferrocarril a Suber. Entonces, San Antonio empezó ahí con la época, ¿cierto?, de las grandes empresas cupríferas, con las transnacionales cupríferas, que en Chile en realidad fueron dos, ¿no? La Kennecott y la Anaconda. Comenzó, ¿cierto?, en el año 14 su vínculo con el desarrollo industrial portuario, ¿cierto?, del mineral. Por eso hoy día, siempre cuando entran al puerto, les muestran, es el patio del cobre, porque el San Antonio todavía tiene ese principio que una parte del puerto está destinado a sacar el cobre del teniente. Y ahí está el patio del cobre, que en el fondo, ¿cierto?, se conecta hoy día por ferrocarril, pero ustedes saben que hoy día el puerto de San Antonio del teniente no solamente toma el cobre, antes el cobre del blister, que era la barra, hoy día son electrolíticos, que unas placas, hoy día está sacando concentrado. Entonces en el patio del cobre hay unos silos azules, ¿cierto?, fosforescentes, que es concentrado de cobre, ¿ya? Y se trae también por ferrocarril. O sea, todavía sigue vinculado el puerto a lo que fue originalmente la relación industriosa, ¿cierto?, con el teniente, ¿ya? Y en esa misma perspectiva, el gran interés del puerto de gran escala, si bien es por necesidades del país, es por presión también internacional, fundamentalmente de los chinos. Los chinos quieren adueñarse del puerto de gran escala porque ¿qué les falta a los chinos para la tercera revolución industrial? Es tener materiales semiconductores, o sea, son los minerales que sirven para la nueva tecnología. Por condiciones, ¿cierto?, del origen andino, nosotros tenemos la cordillera de los Andes expuesta al lado chileno de lo que podría ser el interior de la Tierra. Por eso tenemos minerales en este lado en Chile, y en el lado argentino no. Primero, no hay minerales de cobre en el argentino. Y yo digo, pero si compartimos la cordillera, ¿cómo no tienen cobre? Bueno, porque el plegamiento andino favorece a Chile en esta evocación, producto que en el fondo es una cordillera frontal. Y en el lado argentino es un solo levantamiento. Por tanto, el lado argentino tiene los no metales. Entonces, por eso, ¿cierto?, hay dos hitos que unir. El puerto de gran escala se relaciona con el paso a las leyes en la sexta región, que es el nuevo paso fronterizo al lado argentino, ¿ya? Y hay que unirlo al interés de los chinos de colocar un ferrocarril rápido de Valparaíso a Melipilla, Melipilla a Valparaíso, porque al final ellos quieren unir Melipilla con San Antonio para poder armar este arco para los próximos 50 años, ¿ya? Y ahí es donde se arma la territorialidad de este nuevo escenario. Y es muy, o sea, uno lo quiere poner en línea con el desarrollo nacional, pero entiendan lo que todos los procesos hoy día están globalizados. O sea, cualquier situación que yo instale aquí está demandada y a lo mejor dependiente de una situación que ni siquiera sospechamos dónde está la decisión, ¿ya? Y eso, ¿por qué? O sea, usted dice, bueno, te podría ir absolutamente contrario a firmar este acuerdo, pero este acuerdo está siendo patrocinado por uno de los socios de este Estado, que son los chinos comunistas, ¿no? Y ahí está, hay que resolverle el problema, ¿cierto?, para su desarrollo. Y por eso tenemos que hacer este puerto de gran escala, ¿ya? Entonces, ya sabemos lo que vamos a sacar de Chile por ese puerto de gran escala. La imagen que tenemos del puerto de gran escala, lleno de containers, claro, es como la imagen de lo que viene de China para acá. Pero ¿saben lo que nosotros vamos a enviar a través de ese puerto? Ya lo saben porque están los concentrados de cobre. El concentrado de cobre que se compra en Teniente y que está en el patio del cobre en San Antonio, no es concentrado, o sea, no es puramente cobre, sino que en el concentrado va, primero, ¿qué le sacan los chinos a ese concentrado? El uranio, que es la energía de los chinos, ¿ya? Luego los metales, al final, ¿cierto?, también le sacan cobre, que está en todas las tecnologías, ¿ya? Pero también terminan sacándole la ganga, que nosotros la botaríamos como relave, ellos la siguen ocupando, ¿cierto?, sacándole todos estos metales alcalinos, ¿ya?, para la nueva tecnología. Entonces al final, y por eso también no les llama la atención que estamos cerrando refinería, y me dice, oye, pero si principal explotación en Chile es el cobre, ¿por qué cerramos refinerías? Deberíamos levantar más refinerías. Dice, no, que los temas ambientales. ¿Y dónde están las refinerías entonces? Estamos cerrando refinerías en Chile, y de hecho desde el año 1974 no se construye ninguna otra refinería en Chile,
porque Escondida se instaló en el año 91 y en el norte no tiene ninguna refinería y se supone que es gran empresa de cobre. Bueno, porque las cosas cambian. ¿Ya? Escondida no exporta cobre, exporta pellet, un concentrado de mineral. Entonces está exportando muchas cosas. Entonces, las transformaciones en algunos casos, ¿cierto? Se desarrollan en otros lados. Nosotros sentimos los impactos. Este puerto de gran escala no tiene que ver con el desarrollo nacional, ¿no? Tiene que ver con otros contextos, ¿cierto? Y otras necesidades, ¿ya? El impacto ya lo sabemos, ¿cierto? Clic. El impacto le podríamos llamar raya en lo absurdo, ¿cierto? De instalar un puerto en una condición tan vulnerable como esta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque les decía, estos proyectos son de arrastre, o sea, es tan viejo este proyecto que hay que hacerlo nomás, no está tan estudiado, ¿ya? Véanlo, este es cierto, del año 1910, esto es batimetría, fondo marino, ¿cierto? Ahí está estudiado, ¿cierto? La falla del mar, porque entra al mar y por tanto es un barranco. No es un barranco, en el fondo es una fosa, ¿cierto? Y luego el borde, todo lo que está en rojo, esto fue el proyecto del año 10 original. Se terminó haciendo una sola poza de acá, y todo esto es el puerto de gran escala, o sea, está proyectado hace más de 100 años, ¿ya? No es parecido, pero llamémosle, conceptualmente es la misma idea. O sea, curioso, ¿cierto? Que avanzando tanto en principio, ¿cierto? De orden de infraestructura, vean cómo ha evolucionado la carretera como concepto, ¿ya? Hoy día la carretera ya no es infraestructura, es como un equipamiento, ¿ya? El puerto no evoluciona en esas condiciones, pero no evoluciona en esas condiciones, ¿cierto? De orden natural. Por ejemplo, está bien que en el año 10 no se reconozca el estuario, porque en el año 10 los estuarios, ¿saben lo que eran? Eran lugares pestilentes, eran lugares enfermos, eran lugares donde proliferaban mosquitos, zancudos, y para lo único que servía era para ir a botar basura. Eso eran los estuarios, vertederos, ¿ya? Yo creo que si hay algo territorial que ha evolucionado dramáticamente, han sido los estuarios. Hoy día son las áreas de interfaces más valiosas que tenemos para la proliferación de la vida. Y hace 100 años, oye, estuarios, no, pues eran mosquitos, proliferación de enfermedades. ¿Por qué? Porque el higienismo decía que el territorio se enfermaba y emanaba las enfermedades. Por tanto, si ahí en la desembocadura del Maipo te picaba un tábano, un zancudo, existía la idea de que de eso te ibas a morir, ¿ya? Bueno, en algunos sitios, ¿cierto? Como la vinchuca, sí pasa. Pero acá, no, entonces eran lugares pestilentes, ¿ya? Y si algo, ¿cierto?, tenían de relación con el hombre es porque ahí íbamos a botar las basuras. Si ustedes estudian los estuarios, a comienzos del siglo eran todos los vertederos. Oye, pero ¿por qué se bota la basura ahí? Ah, pero la basura también era mucho más orgánica que ahora. Es porque el río, cuando crece en invierno, evacuaba todo esto al mar y desaparecía la basura, ¿no? Entonces por eso teníamos en los estuarios los vertederos. Y por tanto también, ni siquiera, esto no era así, o sea, esto era un meandro, ¿cierto? Y toda la desembocadura del río Maipo. Pero acá se dibuja así como referencia. Bueno, ahí está el Maipo. Poco significa. Ahora, si tuviéramos que dibujar con la sensibilidad que hoy día tiene el territorio, colocaríamos el humedal, o más bien el estuario del río Maipo, como el más significativo, ¿ya? Entonces compárenlo, ¿cierto?, a cómo se interpreta el territorio y la infraestructura. La infraestructura en su concepción no ha cambiado, ¿ya? Y creo que ahí se ha equivocado respecto de todo lo que ha avanzado el resto del conocimiento territorial. Clic. El puerto entonces se instala para tener calado, ¿ya? Para tener calado. Y abrigar agua, o sea, el agua se abriga no del viento. Antes se abriga, por ejemplo, Valparaíso, la gran ceja que tiene Valparaíso, abrigada del viento sur-oeste predominante para todo el sistema de navegación. Pero acá se abriga para tener aguas tranquilas para poder hacer el atraque, ¿ya? Eso es el agua tranquila, ¿ya? Igual,
respecto a la disposición del viento, esto se agita, pero como se hacen todos estos rompeolas acá, se evita el movimiento y al final tenemos agua tranquila, ¿ya? Por eso aquí se dibuja con olas, ¿cierto? Y aquí tranquilo, así como una poza, como un vaso de leche, así como, ¿ah? Bien. Eso es lo que se espera. Y lo demás, ¿cierto? Todo lo que sirva para generar esplanada de mercancía en tránsito. Por eso el container es el que va a poblar todos estos patios. Y son grandes platabandas lisas, ¿cierto? Sin ojalá ningún peldaño, nada. O sea, liso, ¿cierto? Para colmatar. En algún lugar aparece una estructura, ¿cierto? Que son unos andamiajes, ¿cierto? Para conectar container frigorífico. Pero eso es la única diferencia. La otra potencial es que estos lugares también sirvan para el acopio de combustible, fundamentalmente el que viene del Pacífico, que es el gas natural, ¿ya? Perdón, el gas licuado. Recuerden que hoy día se está produciendo en todos los países industriales reciclado, ¿cierto? De gases, y eso se licúa. Entonces el gas licuado viene en buque cisterna y se conecta hoy día de GNL, se conecta en Quintero. Lo más probable es que se conecte también en San Antonio, porque queda la cuadra de Santiago que tiene que abastecerlo con ese gas, ¿ya? Entonces por eso también se instalan acá y eso también hace más posible el proyecto. Y ahora toda la arista que da expuesta al sur es para protegerlo de la corriente predominante, no del viento. Ahora clic. Esta obra, ¿cierto?, que al final anticipa la nueva arista, lo que hace es interferir en la proyección de sedimento del río Maipo. Por tanto, el río Maipo va a evacuar sedimento, la corriente lo va a trasladar al norte, y esto aquí se va a empezar a armar una playa, un espesor de playa, luego otra, ¿cierto? Hasta que llegue acá, reviente, ¿cierto? Lo sigue haciendo por acá, y el viento va a empezar a depositar arena en este lado, para arriba. Pero eso después de 30 años. Después se van a dar cuenta que van a tener que hacer un proyecto. Pero lo que les quiero decir es que, aunque yo haga una tremenda intervención artificial, los procesos naturales de acá no se van a detener, ¿ya? Van a seguir activos. Esto no es, o sea, es activo respecto de la perspectiva que tiene el hombre, pero esto no es retráctil, por ejemplo. Entonces no va a tener la sensibilidad para poderse encargar de conducir esos sedimentos que el río va a proyectar, ¿ya? Sino que se va a encontrar aquí con un accidente, lo va a tratar de superar y ahí van a empezar los problemas, ¿ya? Ahora el problema es cierto que el río Maipo desemboca aquí. Esta arista está justamente en la plataforma continental que se abre a la fosa del río Maipo, que es un gran cañón submarino, ¿ya? Por eso también el río Maipo está ahí, porque es parte de una gran falla tectónica. Entonces se proyecta al mar con un cañón, ¿ya? Si ustedes buscan en algún momento, les pasan la batimetría, que son las cotas de fondo de mar, el cañón va a aparecer muy claro, ¿ya? Muy claro. Y si nosotros tenemos aquí arriba 100 metros de altura, la fosa tiene 700 metros de profundidad. De hecho, a los 200 metros ya es oscuro, no se puede llegar al fondo. Por tanto, con sondas se proyecta una onda, rebota y ahí se calcula la profundidad que tiene. O sea, ni siquiera sabemos cómo es usual, ¿ya? Y todas las otras calicatas que nos mostraron en la primera imagen están aquí, se hicieron ahí, ¿ya? Y como se detectó que es material sedimentario, el proyecto no pretende tener el préstito para poder proyectar, sino que esto se draga y se vuelca acá, se draga y se vuelca acá. Y así se hace en esta plataforma. Es como se hacía en la Chinalpa azteca, ¿cierto? Se hace una empalizada, se recorre, se toma fango del fondo, ¿cierto? Se tira acá, se seca y sirve para, en ese caso, cultivar. Acá lo dragado va a servir, ¿cierto? Para acolmatar esto, ¿cierto? Y colocar esta plataforma. Por eso técnicamente genera un gran gasto en hacer el pretil, este perímetro. Pero todo lo demás, ¿cierto?, se resuelve in situ, producto de la disposición de esta cantidad de sedimentos que en tiempos geológicos por todo el río Maipo, que ahora hay que dragarlo nomás y tirarlo acá. Ahora cuando voy dragando, ¿qué pasa? Voy logrando el calado que necesito.
Por tanto, la fosa, ya digo, va a ser muy manejable respecto del fondo, o sea, no va a quedar obsoleta. Si tiene 14 metros, después podría estar en 16 sin problema, dragándola, ¿ya? Porque no va a encontrar roca firme, como les decía, producto de que tiene el río, ¿cierto? Al final todo esto se generó por tributación de banco de sedimentos, ¿ya? Entonces en eso hay una cierta lógica de por qué se hace así, ¿ya? Se hace así. Pero la otra consideración, no sé si la siguiente clic, es que no me... ya, acá. Aquí si dibujamos el puerto a gran escala, ¿cierto? Aquí tiene la lista, y ahí tiene el término. Por tanto, cuando aporte sedimento, ¿cierto? Esto que ustedes lo ven naturalmente, la corriente los va a trasladar, va a empezar a dibujar una nueva orilla, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Va a terminar más adentro de los sedimentos y no van a llegar, como se pretende, ¿cierto?, a las playas de mar norte. Ahora, el río Maipo lamentablemente también ha tenido en su proceso de historia natural una serie de alteraciones, ¿no? Recuerden que originalmente la navegación a vela siempre esperaba tener una embocadura, poder acceder al territorio a través de los estuarios, ¿ya? Entonces así ustedes ven por el lado del Atlántico cómo se descubre el río de la Plata navegándolo, ¿ya? Contracorriente. Entonces esa embocadura hacía que el agua fuera más tranquila, pero también yo salía de la frontera, que era el borde marítimo, y entraba al territorio, área más segura. Por eso siempre se buscaba la embocadura, se buscaban los estuarios, ¿ya? En todo, si ustedes van a Venezuela, el estuario, el río Magdalena, el estuario del río de la Plata significativo, porque a lo mejor fue una de las vías principales de colonización. Y en el caso chileno, por más que se buscaba por la costa embocadura, no se encontraba una embocadura, ¿ya? Entonces estoy hablando de la primera distancia. Hasta Coquimbo no hay embocadura. Más al sur, Juan de Saavedra logró entrar un pequeño tramo en el río Aconcagua. El río Aconcagua era navegable en su desembocadura, pero entre Concón y Colmo, ese pequeño tramo era navegable, ¿ya? Por eso Valdivia después lo transformó en su puerto, porque era parte del encomienda también. Luego, ¿cierto?, en la medida que avanzaban hacia el sur, fueron probando embocadura, y ahí apareció el río Maipo, que era navegable hasta Cuncumén, ¿ya? Cuncumén está como a la cuadra de Melipilla, al río Maipo está Cuncumén. Y Cuncumén ahí hay toda una cultura que está vinculada al meandro que permitía pasar de un lado a otro. Recuerden que originalmente por la vía longitudinal no podíamos cruzar los ríos torrentosos, entonces de Santiago siempre se venía a la costa para sortear los ríos en la desembocadura porque eran más sinuosos, eran menos torrentosos. El problema de la cabalgadura que se asusta con el torrente, en cambio no tiene problemas con un gran espejo de agua poco profundo para poder vadear. Entonces se venían a vadear a la costa para pasar al sur. Y por eso está Melipilla ahí como fundación española, para poder proyectarse hacia el sur. Pero también era el lugar de proyección porque por ahí se podía vadear el río. Y justamente desde ese vado, hacia la desembocadura, el río se hacía navegable, ¿ya? Y así, ¿cierto? Todos los ríos, el Maipo, navegable hasta Cuncumén, el Rapel, navegable hasta Licancheu, y bueno, todos los ríos para el sur, más conocidos como Constitución para ustedes, el río Maule es navegable todavía. De hecho, los astilleros están dentro del río, no afuera, ¿ya? Entonces, esa idea de embocadura fue provechosa el primer tiempo. Pero en cuanto cambiamos de tecnología a vapor, bueno, en el río Imperial, en la desembocadura, el primer vapor que varó fue tratando de entrar al río Imperial tenía que llegar a, no sé, me olvido el nombre, no es Imperial, sino que algo está más abajo, era la localidad donde estos ríos, ¿cierto?, en el sur, de Concepción al sur, los ríos eran la fuente de navegación, aguas arriba, navegando, ¿ya? Osorno se llegaba por el río, ¿cierto? Bueno, Valdivia no hay que decirlo todavía así, pero se va a este principio. Y por tanto, el vapor desestimó la posibilidad de los estuarios como embocadura. Pero curiosamente se desestimó como sistema de navegación y no se exploró como sistema portuario, porque
O sea, una buena posibilidad en un principio y un concepto distinto era usar el estuario, ¿cierto? Como puerto. Correr, ¿cierto? El estuario, ¿cierto? Hasta Concumén para poder sacarle partido. Esos son hoy día, o sea, los puertos que más desarrollo han tenido es justamente los que se han presentado en el estuario y han sabido tratar la condición estuarial como puerto. Todos los puertos de Europa son fluviales, ¿cierto? Amberes, Ámsterdam, ¿dónde están? En embocaduras de ríos. Para considerar, a veces más lo que nos fuimos a ir a hacer un posgrado de Europa y no aprendemos nada de lo europeo. Después llegamos con las mismas ideas que teníamos hace 100 años. Por tanto, habían posibilidades, pero como, o sea, nosotros nos instalamos que el puerto a gran escala se hace como está planificado, ¿ya? Contrarrestarlo tendría que haber así como 3 sismos grado 8, tsunami por todos lados, entonces desde la adversidad de un desastre poder replantearse el puerto a gran escala. No hay otra forma. ¿Cuál es el beneficio de hacer un puerto en una embocadura versus hacerlo por la diferencia? ¿Por qué uno es mejor que el otro? Porque primero, entendieron entonces cómo se comporta la corriente respecto del estuario. Entonces entendieron que el río Maipo es activo hacia el norte, ¿cierto? Entonces, si yo planteo el estuario, la mitad que el río, ¿cierto?, haga su proceso natural, salir al mar, entregar los sedimentos que la corriente la traslada al norte. Y yo, ¿cierto?, me cargo al sur, porque la ribera sur para los estuarios son inútiles. ¿Ya? Inútiles. En el sentido, ¿cierto?, que no van a prestar parte en un proceso de activación de estuario. Entonces, por eso todos los puertos se construyen en la ribera coja que tienen los estuarios. En este caso, la ribera coja no es, aquí es la ribera sur. ¿Ya? En cambio, la ribera norte está activa, ¿ya? Así como el río Aconcagua. ¿Cuál es la parte más activa? Donde están los humedales, donde está la ribera norte. Y al sur, bueno, tenemos Concón y la RPC. O sea, si de hecho, por ejemplo, terminamos con los combustibles fósiles, lo mejor es limpiar los suelos del río Aconcagua, de la RPC, dragarlo y hacer un puerto ahí en Quintero, perdón, ahí en Concón, utilizando la ribera sur. ¿Ya? Porque las riberas no son equivalentes en los estuarios, dependen de las condiciones marítimas. ¿Ya? Entonces, la ribera sur podemos hacer intervenciones, escalado, y no vamos a estar alterando el curso que siempre está cargado al norte y dinamizado con procesos naturales hacia la ribera norte. ¿Ya? Por eso yo veo mucho más por esto, pero también no es porque tenga un proyecto, sino estudiando cómo son los puertos siempre se da esa relación. ¿Ya? Yo creo que tenemos que explorar la posibilidad de usar algunos estuarios para el desarrollo de infraestructura portuaria y no seguir con esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se están produciendo algunos fenómenos que no solamente están vinculados a temas tectónicos, de terremotos, tsunamis, sino también a procesos, ¿cierto?, de deshielo. Las aguas están más ligeras, el agua está más ligera, arremete más fuerte a las obras del hombre. La marejada no es otra cosa, ¿cierto?, que un agua más ligera. ¿Por qué? Porque los deshielos están haciendo el agua salada, que es más densa, más ligera y por tanto más genera más daño. Entonces acá guarecerse, protegerse son los sistemas estuariales. Ahora uno dice, sí, pero va a terminar con el humedal. Cuidado, los humedales siempre se dan hacia las riberas norte. Vayan a Concón, revisen la ribera sur y la ribera norte. ¿Dónde está lo más magnífico del estuario? En la ribera norte. ¿Dónde está el humedal? ¿Dónde está el santuario de naturaleza? ¿Dónde está la nidificación de especies? En la ribera norte. ¿Ya? Porque como el río, ¿cierto?, se proyecta hacia allá, dinamiza eso. ¿Ya? Por eso veo más factible eso. Ahora, eso, si lo hubiéramos nosotros desarrollado cuando se reconstruyó Amberes después de la Segunda Guerra Mundial, lo hubiéramos traído como idea en la década del 60, a lo mejor un proyecto que tiene su idea en la década del 60 podría hoy día estarse materializando. Pero uno dice, ya los estudiantes promovieron el puerto acá en el estuario. Ese es un primer relato, que tenemos que sumar no sé cuántos relatos para transformarlo en un discurso.
Y ese discurso en Chile que se transforma en paradigma deben pasar los 50 años, por tanto no tienen esa idea porque no va a resultar. Tenemos que operar sobre los paradigmas dominantes. ¿Ya? ¿Sí? O sea que igual cuando nosotros fuimos a San Antonio nos tiró la charla del tema del puerto, donde nos pedían ayuda para en lo que viene después de hacer el puerto, no para hacer el puerto, sino la idea del puerto. Y bueno, para... como que estar preparándonos para el desastre que va a empezar ya. Entonces, lo primero es que cuando se haga esta infraestructura, el estuario va a pedir otra vez embocadura. Lo que va a hacer, va a colmatar la... A ver, devuélvete a la anterior, es que no está completa. Aquí, ¿cierto? Aquí está el estuario cuando siga desembocando y la corriente traslade al norte, los sedimentos van a chocar contra esta obra. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a ir depositando en ese lado. Y aquí, naturalmente, va a empezar a aparecer una playita primero. Primer verano, mira, tenemos playa nueva. Después vamos a tener una tremenda playa. Y después una playa, ¿cierto?, que va a ir seguir acomatando, pero el material de acá se va a transformar en material más fino porque el viento lo va a desplazar. ¿Ya? Después de 15 años vamos a tener lleno de arena esto. Vamos a tener la dura, si el proceso natural, ya tenemos la experiencia, o sea, estudiémoslo, hagamos procesos, simulémoslo y se van a dar cuenta que sí, vamos a tener encima de los containers una duna activa, llena de arena, así como, ¿ah? Porque el viento, la obra no lo va a parar, o sea, si aquí tendríamos que hacer un gran muro, ¿cierto?, para, como muro cortafuego para evitar el viento y prolifere los sedimentos hacia acá. En la primera vez va a ser mucho viento, pero eso no hay problema. Las torres estas sí podrían tener algún problema con ese viento. A lo mejor van a quedar algunas obras que no van a poder utilizar. Estas no. Pero al final, ¿cierto?, esto va a terminar presionado por... Lo mismo, tome la analogía de la represa. Primer tiempo producía energía limpiamente, después fue trayendo más invierno, ¿cierto?, trayendo más sedimento, hoy día está colmatado, está lleno de sedimento. El puerto va a tener un sedimento que va a colmatarse acá, que esto, imaginen que esto es la cortina del embalse, y en algún momento, si no se draga, la arena se va a tomar el viento y lo va a ir depositando allá, siguiendo el proceso natural, ¿ya? Y después cuando el mundo esté sin hombres, ¿cierto?, esto va a ser una gran campo dunar. ¿Por qué? Porque el hombre lo que ha hecho acá es hacer un gran farellón, artificialmente ha hecho como un morro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando recorremos la playa de la Salina, al fondo allá de la playa de la resta de la Salina está el morro Punta Osa. Esa Punta Osa, si ustedes lo imaginan como obra construida por el hombre, sería un gran muro. Y ese gran muro controla los sedimentos y desde esa roca allá en la Salina dibuja toda la playa de Viña del Mar hasta el estero. ¿Ya? Si no tuviéramos ese morro, lo dinamitamos, el borde de la orilla de Viña del Mar sería distinta. Pero ese morro dibujó hacia atrás la línea de costa. ¿Ya? Entonces acá, al dibujar esto como obra construida, la naturaleza va a pensar que es un morro. Entonces, esta va a ser la punta del morro, ¿cierto?, que va a dibujar una línea de costa acá. Dibujen la playa. Entonces, armemos el balneario de los próximos 50 años. ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasaría con los ojos de mar que llaman las lagunas de atrás? ¿Seguirían estando o desaparecerían? ¿Qué va a pasar con esas lagunas? Yo creo que van a hacerse más grandes porque el curso del sedimento va a dañar un poco la materia del río, como que se va a agrandar, ¿no? No se va a agrandar. ¿Se trataron de meter esas lagunas, no? Entramos a la... Pero la agüita así, como no. metieron las patitas. No, ¿Y qué hubiera pasado si se hubieran metido? Hubieran tratado de levantar una así como que sacarla del fango. Está acalugado. Entonces es un material particulado muy fino que llega a la laguna, termina depositado como sedimento, pero va acalugando, así es la palabra popular y vulgar. Acaluga el perímetro, en el fondo, ¿cierto? Acolmata de un material muy fino que termina siendo fangoso. Por eso es como que fuera un chicle que se les pega, pero es fango. ¿Ya? Y la lógica es cierto que el estuario va a tener su desembocadura por acá, eso se va a colmatar de material particulado, por tanto cada vez se va a reducir más. Y cuando llueva va a aparecer un espejo de agua, pero va a estar totalmente acalugado, o sea, embancado con material muy fino, que es el elemento del río, arena gris. Con la construcción del puerto,
se sentencia la vida de esas lagunas, salvo que, no, si vamos a hacer todos los años, vamos a hacer operación invierno y vamos a dragar, y vamos a sacar este material para que sí, pero con costo que mejor invierto en otro lado y hago una piscina para nadar, porque esto ni siquiera serviría para eso, porque ese material, algunos lo manejan, los buzos entienden lo que es, pero meter a los niños ahí no. No, en la anticipación esas lagunas no existen. Sí. En la anticipación hay una gran playa por proyectar que va a aparecer colonizando estas áreas que el proyecto no considera. ¿Ya? Las aves playeras, en el fondo, porque ahí desaparece una gran pedazo de playa que tiene hoy día harta biodiversidad de las playeras, pero no de las que están. Sí, acá de alguna forma los estuarios son muy ricos en avifauna, pero saben adaptarse, ¿no? Y la mayoría, cuando el puerto ha crecido y se ha generado todos los problemas, el río Maipo, antes de que se construyera la Farfana en Santiago, era una cloaca de agua servida de Santiago. Y la Farfana, ustedes saben que se construyó hace poco. ¿Dónde terminaba el agua servida de Santiago? En el río Maipo. En el río Mapocho y el río Maipo. ¿Ya? Por tanto, la vía se había desplazado. Por eso, si ustedes quieren ver avifauna como era en el estuario del río Maipo, tienen que ir al estero Yali, tienen que ir un poco más al sur, y ahí está toda esa biodiversidad. De hecho, uno de los lugares donde hay especies transhemisféricas no es en el estuario del río Maipo, porque uno es como el más grande, sino en el estuario del estero del Yali, que en el fondo es santuario de la naturaleza y tiene toda esa biodiversidad. Allá tendré que ahí ya logró un poquito más de aislamiento y bueno, la especie lo reconocen como valor. Todavía el estuario se ha ido, o sea, después de lo que pasó con la Farfana, que ya lleva 7 años, paulatinamente se ha ido recuperando, ¿ya? Yo creo que, además, como les decía, en la Ribera Sur, la Ribera Norte, perdón. La Ribera Norte también es la ocupada, donde está el ejército, Texas Verde y todo eso, ya que no se ha liberado, o sea, pues ahí existe la idea de liberar. Pero ahí es donde se podría sacar un cierto valor, ¿ya? Aguas adentro, ¿ya? Y si eso se recuperara o no sé, estoy soñando, pero si se saca la residencia que hay en el borde y todas las zonas de Texas Verdes que dices tú, y se deja como activo a que siga su proceso, ¿es insuficiente como...? Yo creo que al inicio hablamos de esta idea, ¿cierto? Que el principal problema es un paseo ambiental, que es tema de contaminación sistemática de esos lugares. Hay algo en las cuencas que, independiente del lugar donde esté ese foco de contaminación, toda la cuenca coloca un esfuerzo en recuperar eso, llamémosle, esas zonas cancerígenas y las restaura. Entonces, la cuenca del Maipo es tan exigente y tan compleja y lo que tiene, que yo creo que podría restaurarse a sí misma. Pero para eso, la idea hoy día no es intervenirla con estas obras como una represa, por ejemplo, ¿ya? Pero sí haciéndole prótesis para que esos sistemas naturales sepan llegar donde tienen que llegar para hacer lo que podríamos llamar la sanación o la restauración, ¿ya? Pero esas son acciones que hoy día hay que promoverlas para que se dé. Yo creo que la principal acá, y no me equivoco, porque eso están hechos es tratar de retener y trabajar con un agua, trabajar los acuíferos. Ya, porque en el río Maipo, cuando usted está en Melipilla, dice, oye, pero ¿cómo si el estuario tiene tanta agua y aquí no hay agua? Sí, pero que en la medida que bajamos por el pendiente va aflorando el agua. Por tanto, el río Maipo en el curso medio está seco, pero es porque tiene el agua en el acuífero, en el subsuelo. Entonces, hay que, mientras ayudemos a recuperar el acuífero, infiltrando agua, yo creo que el estuario con eso gana, ¿ya? O sea, por tanto, la intervención no hay que hacerla en la desembocadura. Sí, no. Habría que hacerla, por ejemplo, en Melipilla, decirle, Melipilla, compromiso, de aquí al año 20, ninguna zarpa y ninguna solera en la ciudad. Todo el agua donde cae sin filtro. Así, ciudad esponja. Con solo ese acto, ¿cierto?, de pasar del 6% que retiene una ciudad a retener un 40% de agua, restauramos el estuario.
porque toda esa agua infiltrada al final aflora como tributario al acuífero y emerge el agua, ¿cierto?, en el estuario. Y eso es lo que la recupera. Entonces uno podría decir, entonces tenemos que esperar cuando llueva más. Hagámoslo con la poca agua que tenemos, porque adaptabilidad no es esperar que llueva más. Adaptabilidad es operar con la poca agua que llueve, porque esa ya es mucho, ¿ya? Y si en la costa la infiltramos, vamos a resolver muchos problemas. El principal, que las especies, ¿cierto?, dejan de exudar producto del estrés hídrico, por tanto tenemos que infiltrarle más agua. Entonces cuando llueva, todo el secano costero, ayudar a infiltrar, porque el secano costero es siempre con planos de pendiente muy acentuados, por tanto naturalmente el agua tiende a evacuar ladera abajo, por tanto infiltra muy poco. Pero mientras más sistema de infiltración hagamos, más retenemos el agua y más servicios ambientales genera. El agua retenida en el subsuelo está más tiempo con nosotros, ¿ya? O sea, de una zarpa a una solera, a una alcantarilla, a un cauce, al río Maipo, el agua de Melipilla técnicamente en 12 horas está en el mar. Y es un desperdicio, o sea, ya no la tenemos más de vuelta. O sea, la tenemos de vuelta 200 años después, cuando el ciclo del agua nuevamente llegue a un nuevo sistema frontal que deje precipitaciones. Pero técnicamente nos deshacemos del agua. Ahora, si yo en vez de tener zapa solera tengo drenes, ¿cierto?, donde llueve y todo el agua, no hay inundación en Melipilla, es porque el agua se infiltró. Esa agua va a estar a través de su suelo por lo menos unos 30, 40, 50 años en la cuenca. Y luego va a aflorar en el estuario, emerge después de 30 años de estar, pero llega generando un servicio ambiental y luego llegará al mar. El destino del agua, todas es llegar al mar, pero la idea es que lleguen lentos, o sea, que se demoren tiempo en llegar, porque mientras más están en el territorio, más servicios ambientales generan. Entonces nuestra obsesión en los últimos 60 años, y así se le ha enseñado a ingenieros, de hecho tiene una cátedra, evacuación de aguas lluvias, es deshacernos de las aguas lluvias. Hoy día las necesitamos más que nunca y lo único que queremos es deshacernos de ellas, ¿ya? Y no hay esquina donde no haya una alcantarilla. ¿Para qué? Un resumidero de aguas lluvias, ¿ya? No es para otra cosa. Entonces ahora cuando en esas alcantarillas tengamos un dren, lo estamos haciendo bien, porque el agua la estamos infiltrando, no la estamos mandando de vuelta al mar, ¿ya? Entonces cuando infiltremos mucha agua, por como tenemos nuestro país tectónico, todos esos planos inclinados, todos son tributarios a acuíferos de subsuelo, que cuando nosotros encontremos una grieta, así como una, ¿cómo ustedes le llaman? ¿Grieta le llaman? Cuando encontremos una grieta, va a aflorar por esa grieta y vamos a tener agua de vertiente, ¿ya? O sea, el río Maipo, en los últimos 40 kilómetros podría ser una gran vertiente, aflorando todas estas aguas que nosotros infiltramos agua arriba, ¿ya? Ahora, si todo Santiago infiltra, pues ya tendríamos un río navegable hasta Talagante, ¿ya? Producto, ¿cierto?, de que el agua llegaría lento, emerge y hace el río navegable. Hoy día llueve, cae, precipita, para el pendiente rápido. De hecho, el ingeniero lo calcula para que el agua corra rápido y ahí el río se encarga de torrentemente, ¿cierto?, mandar. Por eso los ríos en Chile crecen cuando llueve. Debería crecer cuando hay deshielo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí hay algo mal hecho, ¿ya? El agua es un tema que tenemos que también desarrollar respecto de estas componentes. Nosotros normalmente como que esperamos que llueva y hacemos sahumeres para que llueva. Oye, preocupémonos de la poca agua que vamos a tener. De hecho, este año vamos a tener 450 milímetros. Ahora ustedes saben que la infiltración es un 6%. Saquen la cuenta, la única agua útil que vamos a tener es el 6% de los 480 milímetros. Es poco. Si toda la otra agua se va irremediablemente al mar. ¿Ya? Si ustedes colocan los focos de los mayores incendios que hemos tenido en Chile, este año en Chile, ¿dónde están? En la cordillera de la costa. ¿Dónde? Donde hay pendientes. ¿Dónde? Donde el agua se evacúa rápidamente y no se infiltra. Donde los árboles al final no tienen capacidad de subsuelo para tomar esa agua de subsuelo y poder desarrollar su metabolismo. Por eso los árboles dejan de exudar, disminuye la humedad y prolifera el fuego, ¿ya? Entonces también resuelve serios problemas, ¿ya? Los incendios forestales hoy día yo creo que tienen una forma de ser acometidos desde el punto de vista territorial por lo que estoy diciendo, levantar la humedad, ¿no? Levantar la humedad ambiente y la humedad se levanta no esperando vaguadas costeras, que también lo hacen muy bien, haciendo que los sistemas naturales exuden, levanten la humedad, ¿no? Ya, eso es largo para explicar, pero acuérdense de eso, ¿ya? Ya, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Ya?
Claro, en lo ex post, después del proyecto, yo creo que hay que empezar primero, no el dominio de la obra del hombre sobre el sistema natural, va a ser al revés, o sea, el sistema natural reconquistando su proyecto. El sistema natural también tiene un proyecto, ¿ya? También tiene un proyecto que tiene que ver con esta meteorización, ¿cierto? El traslado, ¿cierto? Recuerden que puertos y estuarios son infraestructuras naturales. No le den sino que eso lo hace el río, es también una gran empresa. ¿Ya? Y esa gran empresa ha hecho un proceso con la debida, se ha tomado su tiempo. Y en ese tiempo ha generado biodiversidad y fundamentalmente ha promovido los sistemas de vida. Y dentro de esos sistemas de vida estamos nosotros. Por tanto, también hay que darle crédito no solo a que el hombre hace, sino también lo que el sistema natural desarrolla y reproduce. Y creo que la naturaleza hoy día todavía, aunque decimos que estamos en el antropoceno, todavía tiene esa capacidad de restaurarse a sí mismo. Como nosotros somos resilientes, o pensamos que somos resilientes, normalmente yo digo que somos reincidentes. Superamos la adversidad y no aprendemos nada. Eso es reincidente. Resiliente es superamos la adversidad con un aprendizaje. Nosotros de los desastres superamos, somos solidarios, nos reponemos, pero no aprendemos nada. Llevamos 20 años quemándonos y todavía siempre tenemos la idea de un chirómano potencial, ¿cierto? De unos chilenos que son malos chilenos que le hacen daño a otros chilenos y todavía no construimos la explicación, ¿cierto?, del fenómeno. Está bien que un ministro sea presionado y diga que los conejos, bueno, yo lo tomé muy en serio como hipótesis para estudiarlo, porque creo que hay vectores que no hemos estudiado, donde, para mí es la atmósfera seca y las pavesas, pero donde podría haber algunas explicaciones. Pero se construyen mal explicaciones porque no están basadas en conocimiento, ¿ya? Se construyen malos proyectos porque no han actualizado el conocimiento. No es que sean malos proyectos, son buenos proyectos en el contexto y el tiempo en que se dieron. Hace 100 años era bueno. Hace 100 años esa estructura, te apostaba a 100 por ello. Hace 50 años también, o sea, cuando alguien levantó la chimenea de la ventana, era el símbolo del progreso. Los niños en la escuela dibujaban la chimenea como, entre comillas, su ícono, ¿ya? Hoy día dibujamos la chimenea para mostrar el problema, ¿ya? Pero entonces en esos cambios, bueno entender, para poder llegar a esa anticipación, que ustedes mismos anticipen cuál sería el paradigma dominante, o sea, cómo va a evolucionar este paradigma, ¿cierto?, para poder, bajo ese nuevo paradigma, entender, ¿cierto?, cómo operarían las cosas, ¿ya? Por ahí, déjense influenciar por el cine. El cine creo que tiene mucha capacidad anticipatoria. Y por ahí hay un par de anticipaciones que colocan unos paradigmas bien interesantes para entender las relaciones, ¿cierto?, con el territorio, ¿ya? O sea, digo, así como abrir ventanas, ¿cierto?, para poder acceder, ¿cierto?, a construcciones espaciales que podrían, con anticipación, estar ocurriendo. ¿Han visto la película Piso 13? Ya no te la. Ahí tiene un tema de anticipación muy interesante. ¿Ya? Piso 13. No les voy a contar la película, pero aquí tienen que ver en realidad para que la interpreten. ¿Ya? Hay muchas, ¿ya? Hay muchas. ¿Ya? Piso 13 creo que es un buen tratamiento. Sí. ¿No? Pero ahí, o sea, se puede armar algo. Véalo, también a veces mucha lectura podría llevarnos a ustedes a generar una imagen de cuáles van a ser los principios dominantes sobre los cuales van a operar esto. Pero como ya sabemos, en cada momento hay una cultura dominante. Hoy día estamos inmersos en esta idea de medio ambiente y todo lo que suena así como humedad, siempre decimos es un área protegida, así como no sabemos lo que es, pero hay que protegerla. O sea, como que todo tiende a protegerla y yo digo, ¿por qué tenemos que protegerla? ¿Por qué no pensar en desarrollarla? Si al final todo lugar lo que quiere es un desarrollo, ¿ya? ¿Lo protegemos de quién? ¿De la acción del hombre?
¿Y por qué no protegernos a nosotros, o sea, protegernos a nosotros mismos, así como raras esas cosas que se han construido? ¿Ya? O damos calificaciones, ¿cierto? Quintero siempre ha sido calificado como zona saturada, así está la planificación. Los movimientos sociales hablaron de zona de sacrificio. Es raro que se use la palabra zona de sacrificio, así como sacrificio es hacer sagrado. No sabía que Quintero lo hemos pasado, lo calificamos como zona sagrada, ¿ya? O viene del inglés sacrificio, que no es la misma versión católica que la anglicana. Entonces inventamos palabras, inventamos neologismos, ¿ya? Sabiendo que a través de esa forma como que a veces en la interpretación nos equivocamos. Yo creo que la máxima valor o virtud del trabajo académico es que puede basarse en evidencia científica y puede operar sobre certezas, ¿ya? Aquí hay alguna certeza que ya se las di, ¿ya? Seguir operando sobre ella. Y a tu criterio, ¿cuál hubiera sido una buena forma de puesto? ¿La del estuario al sur? Es que aquí viene otra. Recuerden que yo me he criado con arquitectos, pero no soy arquitecto. Me he criado, o sea, he convivido con muchos arquitectos. Yo creo que viene un momento en que vamos a colocar en valor muchas cosas que el hombre hizo. Por ejemplo, ¿por qué tendría que estar construyendo una central hidroeléctrica nueva si voy dejando en abandono muchas pequeñas centrales, ¿ya? Por ejemplo, hago una central de ciclo combinado en Requinoa, pero saco del sistema Sauce, Sausalito, Pangal, Coya. Son pequeñas centrales, pero si yo la actualizo, es como, primero, o sea, hoy día, claro, el predominio patrimonial dice, no, esos son patrimonios, ya no sirven. Sirven, porque todavía el recurso natural, que es el hidromecánico, pendiente más agua está, ¿ya? Por tanto, la actualizo, ¿ya? O sea, si ustedes hoy día están proyectando reciclaje de edificios en la ciudad, ¿por qué no empezar a recuperar infraestructura abandonada que puede ser rápidamente integrada, pero tiene algo que es la pequeña escala? Pero si yo sumo una pequeña escala acá, allá, hago una gran central, ¿ya? Que si yo digo, hago un pequeño hotel en el Cerro Tanto, en el otro hotel, al final Valparaíso tiene un gran hotel. Y no tengo que construir un gran edificio para decir tengo capacidad de acogida porque tengo un gran hotel. Entonces basta con empezar a incidir con pequeños equipamientos y al final hago un gran hotel. Lo mismo con los puertos. No tengo para qué hacer un puerto de gran escala. Basta con arremeter la infraestructura portuaria que hoy día tenemos para colocar sitios, ¿cierto? Que en vez de colocarlo en un solo lugar, lo puedo dispersar por el territorio, ¿ya? Este mismo medio puerto, yo puedo hacer 2 puertos a gran escala como esto, si lo distribuyo en sitios. O sea, para nosotros sería, un sitio, ¿cierto? Si yo corto esto, hagan el paso de cortarlo y ubíquenlo, ¿cierto? En Papudo, Quintero, Viña del Mar, Valparaíso, también en San Antonio, ¿cierto? Vamos a entender que podemos hacer una mejor distribución. Ahora, ¿qué es lo que hay que...? Bueno, tendríamos que tener unidades de respaldo territorial para poder acometerlo. Pero yo creo que los proyectos tienen que estar en función de una escala pertinente a cada territorio. El problema de esto es la gran escala, la envergadura, lo morrocotudo del proyecto, ¿no? O sea, pero si esto lo fragmento, lo distribuyo, tengo un puerto de gran escala, porque tengo los sitios con calado. Y uno dice, pero da lo mismo ir a Papudo que ir a San Antonio. Si el barco viene en dirección a Chile, puede a la altura 6 millas más afuera, uno le puede decir 3 grados a estribor, se mete a San Antonio. O sea, en el fondo da lo mismo que el puerto de gran escala esté todo junto a que esté distribuido en un rosario de pequeños puertos a lo largo de la costa. Y eso genera menos impacto, ¿ya? Pero ahora el tema es cómo se programa y empieza todo un mundo así como que... Pero tenemos que tender a valorar esa escala
porque esa escala es la que nos da sostenibilidad. ¿Ya? La gran escala, ustedes véanlo. ¿Ya? El huerto en la casa me da sostenibilidad familiar. El gran huerto, ¿cierto? A lo mejor un barrio. ¿Por qué tengo que pensar en la gran extensión, ¿cierto? No sé, así como las 50 hectáreas que tiene Argentina para sembrar papa y luego me las trae más baratas, sabiendo que yo podría hacerlo a pequeña escala, bien organizado, tener la misma productividad. ¿Ya? Y yo creo que el problema nuestro es un problema, ¿cierto?, en el tiempo en que hemos aumentado la escala, el cociente de la escala. Y en ese cociente nosotros tenemos la misma altura, la misma superficie y estamos, ¿cierto?, exagerando la infraestructura. ¿No? Coloquen, por ejemplo, para la exportación o para otra escala también. Para otra escala que no es la que tenemos nosotros, y por eso al final nosotros ¿qué tenemos? Nosotros técnicamente en este puerto a gran escala tenemos un puerto normal en cualquiera de las 200 ciudades chinas que están ahí en el río Las Perlas. Entonces a lo mejor es la arremetida de otra escala en un territorio que siempre trabajó con una escala menor. ¿Ya? Y ustedes eso lo entienden bien. ¿Ya? Cuando el profe le dice ya, escala 1, escala grande para ver el contexto y luego van achicando, bueno, cuando vamos achicando nosotros tenemos que decir que el proyecto tiene que llegar a la escala 1 a 5.000. Cuando el proyecto no desentone en la escala 1 a 5.000, es un buen proyecto. Porque esa es la escala, ¿cierto?, que le da sostenibilidad a los contextos, en cualquier contexto que esté. En Chiloé, aquí en el centro de Chile, en el norte. Entonces hay que buscar la escala apropiada, ¿no? Esto nos permite que todo lugar acepte proyectos porque están medidos y trabajados a la escala correspondiente. Cuando llegan estos, claro, como dice la Daniela, son escalas de otro lado, ¿no? Son patrones de otro lado. Entonces eso yo creo que es la gran complicación que hoy día tenemos, ¿ya? Y cada vez, ¿cierto?, nos instalamos en una escala, así como han visto como en algún momento todos los aeropuertos se homogenizaron y todos son grandes morros, así como el aeropuerto de Santiago, de repente es como todos los puertos del mundo, ¿no? Como que se igualaron en escala, ¿no? Y parece que la globalización quiere hacer eso, ¿no? Homogenizar, ¿no? Homogenizar. Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema. Si en algún momento fueron los puertos, hoy día son los aeropuertos, por eso los aeropuertos también es bueno estudiarlos. Los aeropuertos son hoy día la conexión con el mundo, antes eran los puertos, por eso estudiamos Valparaíso, ¿cierto?, con la relación, con la mitad de su relación en el mundo, como puerto. Ya, Daniela. Ya, muchas gracias, no tiene más preguntas. Bueno. Me liberó. Tú, muchísimas gracias. Eso no lo hablaste.